De regreso con todos ustedes, amables televidentes, en este su espacio de los viernes, Visión Económica a las 18 horas. Alejandro Noel y Leo Valverde, un servidor, estamos con ustedes. Nada más no son los pobres, Alejandro, que pierden, los ricos también pierden. Estamos hablando de que el mundo de la tecnología, los más ricos, están perdiendo hasta 14.000 millones de dólares en un solo día, Alejandro. Sí, en un solo día. Así es. Mire. Entonces, todo esto tiene mucho que ver con el coronavirus, pero no es solamente coronavirus, son los cambios y las reestructuraciones que se están haciendo en el mundo de la tecnología. Y todo esto se expresa a través de la disminución de los índices de las bolsas de valores, de los indicadores de las diferentes bolsas de valores, y sobre todo lo que tiene que ver con el Dow Jones, el industrial, que cuando baja, entonces empiezan a perder valor las acciones, y eso se expresa automáticamente en fracción de segundo, cómo una empresa puede perder una cantidad enorme de dinero en función de lo que está pasando con los indicadores de los diferentes mecanismos de valoración de los activos, sean papeles, sean acciones o sean documentos de circulación. Bueno, en ese sentido, primero completar con lo de Haití. Y es que en realidad desde agosto para acá, amigos televidentes, ha habido un mayor control en la frontera con respecto a las exportaciones dominicanas. Y por eso las informaciones que da de las exportaciones el Banco Central están aumentando. No es tal vez que se esté produciendo más y se esté vendiendo más, don Leo y amigos televidentes, sino que ahora hay que reportar la venta cuando usted pasa por la frontera. O sea, es la única diferencia, porque no hemos visto mayores productores en Zona Franca, ni mayores productores en la industria, ni nada de eso. No ha habido mayor producción, amigos televidentes. ¿Cómo es posible, si no hay mayor producción, que haya mayores exportaciones? Usted es el economista, tal vez yo esté equivocado, pero mi percepción es que hay mayor control en la frontera ahora que antes. ¿Qué le parece, don Leo? Sí, obviamente que también la pandemia forzó a un control más estricto. Más estricto. Y vimos las diferentes medidas, incluso desde el gobierno anterior se viene controlando, pero ahora se fortaleció más porque hay que, por todos los medios, evitar que el trasiego de bienes y servicios y el trasiego humano pues lleve consigo también el traslado del coronavirus de aquí para allá, de allá para acá, de ambas vías, ¿verdad? Entonces, eso es una necesidad mantenerlo. Y por otra parte, que se ha expresado la voluntad de regular el comercio binacional, y una regularización del comercio binacional entonces implica un control del tráfico de mercancía y de humanos en ese contexto de lo que le llamamos nosotros la frontera de la insularidad. Entonces, de más en más vamos a tener que seguir fortaleciendo el control de la frontera, porque un país que tiene ya en su territorio una cantidad de hermanos haitianos indeterminada, se hizo un censo y se estableció más o menos una cantidad aproximada. No hubo satisfacción con la medición, la mesura que se hizo de la cantidad de hermanos haitianos que están en República Dominicana, porque el mayor censo, el que más ha establecido, llegó a 525.000. El que más ha establecido, alguno que llegó como a 600.000. En la República Dominicana, según el último censo de migrantes que hay en República Dominicana, anda en los 850.000, entre 58 países que hacen vida en República Dominicana, que tienen presencia de diáspora, ¿verdad? Imagínate tú, si de 58 países solamente se lograron censar cerca de 600.000 personas, hermanos de Haití, ¿cuál será la cantidad que no está regulada y que no está cuantificada? Porque eso es igualito que las pymes informales. ¿Cómo es que el Banco Central va a medir cuánto que producen y cuánto aportan? No tiene mecanismo. Hacen una estimación y esa estimación es casi como igualito al grito del oso. ¿Tú sabes cuál es el grito del oso? No. ¿No lo sabes? Muchísimo, pero sin poder establecer cuántos son. Entonces, nosotros en Visión Económica totalmente de acuerdo
con una regularización, con un control y con la organización del mercado binacional, pero cuidando ese socio comercial tan importante que tiene la República Dominicana. Si no fuera por Haití, tanto la balanza comercial como la balanza de pago de la República Dominicana fueran más deterioradas ambas. Más deterioradas. Bueno, tenemos informaciones. Ustedes recuerdan, amigos televidentes, los 100 millones que estaban en el Ministerio de Industria y Comercio y MIPYMES para los emprendedores. Bueno, ya están disponibles a través de ProMIPYME para los micros y pequeños emprendedores que van a tener ahí 100 millones de pesos para financiar sus proyectos, sus nuevos emprendimientos. Estamos hablando del Fondo Confíe, Alejandro. Estamos hablando del Fondo Confíe. Del Fondo Confíe. Bueno, pues déjame dar una buena noticia, porque cuando tú hablas de 100 millones de pesos, uno puede decir, bueno, se pueden instalar 20 emprendimientos con 100 millones de pesos. Pero no es así, no es así, porque es un fondo de garantía. De cada proyecto que se vaya a instalar, que puede llegar hasta 800,000 pesos, el banco va a financiar el 70%, con una flexibilización de cobro de 18 meses sin pago de intereses ni cobro, que eso ayuda muchísimo a probar que el emprendimiento puede caminar. Anteriormente habíamos hablado de eso. El gobierno va a poner el 70%, el banco intermediario pondría el 20% y el emprendedor pondría el 10%. El 10%. Estamos hablando, o sea que se multiplica. Estamos hablando de que de ese fondo el gobierno aportaría el 70%, pero con el 30% del banco y el 10% del emprendedor, entonces esto se puede convertir en una alternativa. Y la otra cosa importante es que una vez hayan requerimiento por 1.000, 2.000 millones de pesos, no va a haber marcha atrás, porque entonces lo que va a haber que buscarlo. Habilitar fondos, buscar fondos, dedicar una parte de la cartera de Banca Solidaria y ProMIPYME, una parte del Banco de Reserva, los fondos de Banco de Reserva, y crear el Fondo Nacional de Emprendimiento, Fondo Confíe, que ya está establecido por ley, número 1, y número 2, que ya tiene su reglamento de aplicación, número 3, que ya tiene su cuerpo dirigencial, es decir, la estructura, cómo se manejaría. Todo eso está jurídicamente y políticamente resuelto, que lo que faltaría es un asunto de voluntad política y de voluntad del sector privado para que en esa alianza entonces podamos nosotros crear una nueva dinámica de lo que es el emprendimiento en República Dominicana. ¿Y quiere que te diga una cosa? Yo estaba dando conferencias sobre la nueva economía, que es que ya no, la vieja práctica y la misma práctica antes del COVID-19 no vuelve para República Dominicana ni para la economía mundial. Entonces, donde yo veo muchas expectativas y muchas posibilidades de hacer cosas nuevas, cosas trascendentes y cosas sostenibles, es en los nuevos emprendimientos. Incluso aquellos que quieran, como es el caso de tu fábrica, aquellos que quieran hacer una innovación y dar un salto de una empresa que tiene 30, 40 años, de repente convertirla en una nueva empresa con un emprendimiento nuevo a partir de la innovación, entonces sí podrán pasar a otro nivel, y eso implicaría también la mentalidad, el estilo de gestión y la visión que se tenga de cómo rearticular en el nuevo mercado estas empresas que yo estoy planteando, que es convertirla en nuevos emprendimientos. Sencillamente, una empresa que tiene 50 años. Te menciono Percio Núñez Sephora, por ejemplo, que es donde reparan los motores de mi vehículo históricamente. Esa empresa que tiene más de 50 años puede convertirse en una empresa innovada, puede convertirse en un nuevo emprendimiento, aún teniendo 50 años, ¿sabe? A partir de que le hagan una innovación a esa empresa. Y precisamente esta mañana estaba hablando con Percio Núñez por teléfono sobre eso mismo, que nos interesa ver empresas que uno pueda apoyar, Alejandro, para sacarla de ese estado tradicional, llevarla al estado actual del siglo XXI, a la lógica del mercado actual, a la relación internacional que necesitan las empresas, ¿verdad? Y entonces a partir de ahí nosotros pudiéramos tener una serie de pilotos, de modelos, que pudiéramos tomarlo como referencia para masificar la conversión de empresas viejas en empresas de emprendimiento. Sí, Leo, en ese sentido se está trabajando precisamente para unar esfuerzos y de no... Ahí estaba Jaime Aristi Escuder hablando sobre las quiebras de las empresas que tú hablaste al principio.
Pero nosotros yo no mencioné el nombre de ese colega porque pero a mí no me gusta. Fue él. Sí, yo sé, lo tengo el nombre, pero a mí no me gusta mencionar de manera directa, no por irresponsabilidad, sino por un problema de consideración humana, de que yo puedo analizar las posiciones que se levantan sin necesidad de mencionar los personajes. Y eso, por supuesto, queda en una postura y en un análisis que no es personal, ¿verdad? Sino que es más bien respecto a las posiciones que se levantan. Sí, pero lo que yo veo es lo siguiente. La oportunidad de que todos los sectores nos pongamos a una, de poder mantener los empleos, de poder potencializar nuevos empleos. Y tenemos 2 meses para eso. O sea, el hecho de que desde el principio no estuvimos de acuerdo en el del dinero regalado. Ustedes recuerdan que yo digo que nada regalado funciona en este país, ni en ninguna parte del mundo. Mira, Alejandro, como ejemplo hasta Puerto Rico. Alejandro, perdóname que te matice. Eso depende, como dices tú, eso es así. ¿Cómo que tú dices así? Así, eso es así. Mira, la economía norteamericana es la economía que más subsidia y los subsidios son regalos. La norteamericana. Después de la norteamericana está la Japón y después de Japón está Europa. Todavía tienen la ley de Estados Unidos de que 190.000 millones de dólares al año donados para que los productores puedan competir. Japón, 110.000 millones, casi 115.000 millones de dólares al año para que sus productores, para subsidiar a sus productores, y la Unión Europea 93.000 millones de euros al año, casi igual que Japón, ¿verdad? Para subsidiar a sus productores. Entonces, esos subsidios tú lo puedes ver como un regalo. El FASE no es un regalo del gobierno. FASE es el abordaje de las políticas públicas a una coyuntura de emergencia, a una pandemia, a una crisis que generó una pandemia, la cual no se puede controlar hasta que no aparezca una vacuna que esté certificada oficialmente por los organismos internacionales competentes y en función del resultado de esas vacunas. Entonces, cuando te le complementan el salario a un trabajador para que no sea despedido, no se le está regalando nada. Ahora, cuando tú le mandas una caja de comida a una familia, una caja de huevos, una caja de arroz, pollos, etcétera, etcétera, tú le estás haciendo una donación, pero el otro yo lo veo como una inversión para garantizar la permanencia y sostenibilidad de esas unidades productivas que le tributan al Estado y que a la vez le garantizan que esos trabajadores no sean cesanteados para que sigan con poder de consumo. Y cada vez que un trabajador recibe... El problema es que si no cogemos... Sí. Pero tú oye esto, cada vez que un trabajador recibe 14,000 pesos y sale para el comercio a comprar, ya tú sabes que de cada compra que haga casi se queda 18 de ITEVIS. Y si paga teléfono y consume bebidas alcohólicas y tabaco, entonces le suben 10 más, que van 28 de cada 100 pesos que retornan otra vez al fisco. Es decir, que vamos a verlo en esa dinámica. Es una dinámica económica bien interesante para dinamizar la economía y para garantizar la estabilidad. Bueno, amigos televidentes, vamos a unos mensajes comerciales y volvemos en breve. Señor director.